¿Qué onda, Dani? ¿Todo bien? Mira, acá te paso el TP4 explicado con un video para que se entienda un poquito más. En esta diapositiva se desarrolla un poco lo que es la ecuación de uso, que es el teorema de Bayes, que es un teoremón, se usa un montón esto, es re importante y tiene resultados muy interesantes. Y te da una relación, digamos, ¿qué significa esto que está acá, en esta rayita, lo rosa? Te dice, P, la probabilidad de que pase A sabiendo que pasó B, ¿sí? Esto se llama probabilidad condicional muchas veces, ¿sí? Probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de A dado o sabiendo que pasó B, la condición es pasó B, entonces ¿cuál es la probabilidad de A? Te lo da el rosa, es igual, y acá viene lo interesante, a la probabilidad de B sabiendo que pasó A por la probabilidad de A solito dividido la probabilidad de B solito. Sí, acá está escrito en palabras y con colores para que sea más fácil relacionarlo. No es difícil de recordarla, por ahí parece, así parece medio áspera, pero para que te la acuerdes es muy fácil. Cuando veas los ejercicios vos te vas a dar cuenta qué es lo que te pidan y qué es lo que te dan, porque es muy mecánico. Pero vos pensá, vos querés la probabilidad de A dado B, ponés el igual. Entonces, primero lo que pones es la probabilidad de B dado A, o sea, esto dado vuelta. Después pones el signo por y después vas a poner, tal cual está acá, probabilidad de A dividido probabilidad de B. ¿Sí? Tiene que quedar bueno lo que está acá obviamente. Y acá, bueno, hay como un ejemplo, yo iba a poner otra cosa en vez de ser alto, pero iba a quedar medio feo, así que ponemos, suponete que A es ser alto, ¿no? Y B es jugar en la NBA. Posta, esto es posta, te digo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de ser alto, dado que jugás en la NBA, ¿sí? Sabiendo la probabilidad de jugar en la NBA, dado que sos alto. Y fíjate que no son lo mismo, no tienen que ser ni parecido, porque, por ejemplo, la probabilidad de ser alto dado que jugás en la NBA, y sí, uno pensaría que es una probabilidad muy grande, ¿no? Porque si estás jugando en la liga de básquet más importante del mundo, ahí medio que todos los chabones miden 2 metros. Entonces sí, la probabilidad de ser alto sabiendo que jugás en la NBA es muy grande. Ahora, la probabilidad de jugar en la NBA, dado que sos alto, a nivel mundial, es bajísima, ¿entendés? Pero es bajísima. O sea, por más alto que seas, digamos, ¿qué tan probable es que juegues en la NBA? O sea, ¿cuántos chabones altos conociste y no jugaron en la NBA? ¿Entendés? Hay un montón, o sea, fíjate que si bien están relacionadas, la rosa y la celeste, como están escritas acá, como está escrito acá, se pueden relacionar a través de esta fórmula, pero numéricamente no tienen ni por qué ser parecidas, ¿sí? Yo te puedo decir, los jugadores de la NBA, el 99% son altos. Eso no quiere decir que el 99% de los altos juguemos al básquet, ¿entendés? Ni en pedo. Entonces, fíjate ya la diferencia. Pero lo que es más interesante es que te lo relaciona con una ecuación que encima es muy fácil de operar. Eso está bueno. Entonces, directo a los bifes, empecé con el problema 1, pedía que elijas 2 de los 5, la verdad que me puse en papel como y hice solo 2. Si querés, para practicar, trata de hacer los otros y pásamelos a ver qué onda. Pero esto es muy mecánico. Empecemos. Te dice, bueno, que una fábrica de piezas para aviones está organizada en 3 secciones, la A, la B y la C. Hay una probabilidad de que te toque la A del 30%, una probabilidad de que te toque la B del 35% y una probabilidad de que te toque la C. Después te dice, si te tocó de A, la probabilidad de que sea defectuosa es del 0,01. ¿Sí? Si te tocó de B, la probabilidad de que sea defectuosa es del 0,015. Y si te tocó de C, la probabilidad de que sea defectuosa es del 0,009. Entonces, te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza sea defectuosa, independientemente de dónde sea que haya venido? Y después te dicen, si elegido una pieza al azar es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que sea de la sección B? Bueno, vamos a tratar, como en todos los problemas de cualquier materia de matemática o afines, te dan un enunciado, bueno, vamos a ver qué es lo que te dan en cuestiones simples, o sea, en las cosas que voy a meter en las ecuaciones. Eso se llama datos. ¿Qué datos tengo? Bueno, si A es el suceso, a ese le decimos, es que la pieza se fabrique en A. Si B es que la pieza se fabrique en B y C es la pieza que se fabrique en C. Y D significa que la pieza es defectuosa, entonces yo tengo que la probabilidad de A es de 0,30, que corresponde a este 30%, o sea que la probabilidad de que la pieza se fabrique en A es del 30%, que B es de 0,35, es decir que la probabilidad de que la pieza se haya fabricado en B es del 35%, y que C es de 0,35, es decir, que la probabilidad de que la pieza se haya fabricado en C es del 35%. Este C, este 0,35 no está en el enunciado, pero es muy fácil de calcular, porque si yo solamente tengo 3 posibilidades, A, B y C,
Y conozco A y conozco B, es muy fácil calcular C de la siguiente manera. Sabiendo que la suma de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿No? Es como que si yo tengo 80% de probabilidades de ganar, automáticamente vos me podés decir que tenés un 20% de probabilidades de perder. ¿Qué cuenta hiciste? Y dijiste que 80 más 20 tiene que ser igual a 100. Es más o menos lo que dice acá, pero en vez de trabajar con porcentajes, se trabaja con probabilidades, la diferencia es que acá el total se representa con 1. ¿Sí? En vez de tener 100, tengo 1. Entonces, conociendo A y conociendo B, despejo C. ¿Te acordás cómo era esto? Mira, pasas el A restando para acá, pasas el B restando para el otro lado, y te queda que P de C es 1 menos, acá un pequeño error de tipeo, sería menos así, podemos poner un paréntesis. Sería que P de C es 1 menos probabilidad en A más probabilidad en B. ¿Sí? Si haces esa cuenta, te da que C es 0,35. Fíjate que acá te va a dar 0,30, ¿sí? Por probabilidad de A. Te va a dar 0,35 por probabilidad de B. Y si haces 0,3 más 0,35, te da 0,65. El paréntesis que está en rojo. 1 menos 0,65 te va a dar este que está acá. Y ahora bien, hay mucha más información aparte que esta. También te dice que la probabilidad de que sea defectuosa, dado que vino de A, es de 0,01. Es lo que dice acá, mira. La probabilidad de encontrar una pieza defectuosa es de 0,01 de la sección A. Probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene de B, es del 0,015. La probabilidad que sea defectuosa, dado que vino de la sección C, es de 0,009. Y lo que es muy importante, además de identificar los datos, es identificar qué es lo que te pide, que por costumbre lo ponemos entre signos de preguntas. A nosotros nos preguntaron por la probabilidad de que sea defectuosa y la probabilidad de que sea de B, dado que es defectuosa. Que no tiene nada que ver con la probabilidad de que es defectuosa, dado que sea de B. Al igual que era muy probable que uno sea alto si está en la NBA, pero no valía lo mismo. ¿No? Que si uno jugaba en la NBA, que si uno... ya me mareé, pero eso, ¿sí? A veces pasa que uno se marea con esta de prueba, hay que ir muy despacito. Pero digamos que D sobre P de D dado B no es lo mismo que P de B dado D. Está claro eso. Si no, el ejemplo anterior creo que está un poquitito más explayado. Así que vamos a arrancar. Lo primero que hay que hacer es ser muy ordenado, así que ojo con esto, atención acá. Estos son lo que se conoce como sucesos ordenados o estocásticos. Y es así, mirá. Vos al principio tenés dos posibilidades, ¿no? Tres en realidad, que venga de A, que venga de B, que sea de C. Y lo marcás así, la primera rama, la probabilidad de A, ¿sí? La probabilidad de A, de ir por A, así, vamos por acá. Esta sería el primer camino, que me sea defectuosa dado que vino de A. Esta sería como la primera rama que tengo que hacer. Primero, para que sea defectuosa dado que vino de A, primero tiene que pasar el suceso de que la pieza se haya fabricado en A. Lo repito por si no se entendió. Para que la pieza sea defectuosa y venga de A, primero se tiene que dar que se haya fabricado en A y después se tiene que dar que sea defectuosa. Entonces acá tengo como una rama de lo que es el diagrama de árbol. No sé si lo llegaste a ver aunque sea un poquito por arriba. ¿Sí? Si no lo vas a ver ahora. Y después, sobre la rama, se pone el valor numérico de las probabilidades. Entonces, para que sea de A, el valor de la probabilidad es de 0,30, P de A 0,30. Y para que sea defectuosa, dado que vino de A, la probabilidad de D dado A es de 0,01. A ver si con la segunda rama, si no quedó claro, lo vamos masticando un poquito más. Al principio, ves, yo tengo como estos primeros nodos, A y B. Entonces, o puedo ir por A, llegar a que sea defectuosa yendo por A, o puedo llegar a que sea defectuosa yendo por B, que sería esta rama de acá, la verde. Entonces, ¿cómo es esta rama? ¿Cómo es el segundo camino para llegar a una pieza defectuosa? Que es lo que me interesa estudiar a mí. Bueno, primero, para que sea defectuosa y que venga de B, primero tiene que pasar que sea de B. Por eso es que viene como primero dibujándolo. Yo empiezo a dibujar de izquierda para derecha. Y después se tiene que dar que sea defectuosa, dado que vino de B. Y llegar a este punto de acá. Este llamado nodo del diagrama de árbol, le dicen algunos. Pero no importa tanto el nombre, lo importante es entender cómo se hace. Para que primero sea de B, bueno, la probabilidad de que sea de B, teníamos en la hojita de datos, es de 0,35. Y la probabilidad de que sea defectuosa, dado que vino de B, es de 0,015. Entonces ahora, estaría bueno que pongas pausa y trates de fabricarte la rama C.
Si ya volviste de la pausa, ¿cómo sería? Bueno, la probabilidad de C, que es de 0,35, y la probabilidad de que sea defectuosa, dado que vino de C, que es de 0,009, que es esta de acá. Entonces, estas son el diagrama de árbol. Son como los caminos que yo puedo recorrer para llegar a una pieza defectuosa. Entonces, yo puedo llegar a una pieza defectuosa por acá, primero que me toque una pieza de A y después que salga mala, o que me toque una pieza de B o que sea mala, o que me toque una pieza de C y que después salga mala o defectuosa. Pero fíjate que no puede pasar no puedo cruzar los caminos, ¿sí? Se tengo que ir sí o sí por la celeste, por la verde o por la rosa. Entonces, hay una fórmula, que es esta de acá, que es la probabilidad total, le dicen algunos, o sea, la probabilidad de que sea defectuosa a secas, que se calcula como la suma de los caminos, ¿sí? O sea, a mí me va a ser defectuosa ya sea que vengo por acá, ya sea que vengo por acá, o ya sea que vengo por acá. ¿Cómo se calcula la probabilidad de un camino? Por ejemplo, del celeste. Muy fácil. Multiplicas estas dos. Esta es la instrucción que te voy a dar. Multiplica estas dos y tengo la probabilidad del camino azul. O sea, para que sea defectuosa por A, primero tiene que pasar que sea de A y después tiene que pasar que sea defectuosa dado que vino de A. La probabilidad de que pase eso, capaz que lo has visto más tirando para el segundo parcial, es el producto. Bien. Entonces, la probabilidad del camino azul es la probabilidad de esta, la de 0,01, por la de 0,30. P de A dado P de A, le decimos. Repetimos para el camino verde y repetimos para el camino rosa. A ver si más o menos se entiende la mecánica de esto. Bueno, acá lo único que hice fue ponerle número a lo que acá escribí con letras. Entonces la probabilidad de D dado A, bueno, lo di vuelta. La probabilidad de A secas es 0,3. La probabilidad de D dado A es 0,01. La probabilidad de B es 0,35 y la probabilidad de D dado B, o sea que sea defectuosa dado que vino de B, es de 0,015, este de acá. Y lo mismo para el rosa. Si yo meto todo esto en una calculadora, me da que la probabilidad de que una pieza sea defectuosa del total, no importa si vino de A, de B, de o C, de cualquiera, es de 0,0114. Así que más o menos un valor intermedio entre esta sería 0,0100, esta sería 0,0150, esta sería 0,090, o sea, como para ponerlo en la misma base. Bueno, me dio esto. Tiene sentido, digamos. Después, acá aplica el teorema de Bayes, capaz que es un poquito más interesante, por lo menos para mí. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir la fórmula a secas, con las letras, acordate. Pedían la de B, la probabilidad de que sea de B sabiendo que fue defectuosa, pedía el enunciado, acordate de eso. Entonces, aplico la fórmula, porque evidentemente esta no la tengo explícitamente en ningún lado, así que aplico la fórmula que la contiene, y digo, escribo lo que dice acá, pero con esto permutado, primero D y después B, o sea, la probabilidad de que sea defectuosa dado de que vino de B. Que buenas noticias, la tenemos, es esta de acá, 0,015. Y después voy a multiplicar la probabilidad de B dividido la probabilidad de D, parecido a lo que está acá, como regla mnemotécnica para acordarse la ecuación. Entonces, tengo esto. Chequeo, digamos, la probabilidad de que sea de B, ¿la tengo? Sí, es esta, 0,35. ¿La probabilidad de que sea defectuosa, la tengo? Sí. ¿Dónde está acá? Bueno, acá no está. Pero sí la acabo de escribir en el inciso A, la probabilidad total, o sea, la que sea defectuosa en total, de toda la fábrica, sin importar si vino de A, de B o de C. Bueno, tengo todos los números, reemplazo. La probabilidad de que sea de D, de que sea defectuosa, dado de que vino de B, 0,015. La probabilidad de B, 0,35. La probabilidad de D es acá, 0,0114. Meto esto en la calculadora, 0,015 por 0,35. Divido esto y me da este número. Que si lo querés ver en porcentaje tenés que multiplicar esto por 100, así que agarras 0,4605 por 100 y te da más o menos 46%. O sea, la probabilidad de que haya venido de B, sabiendo que fue defectuosa, es de un 46%. A pesar de que la probabilidad de que sea defectuosa, dado que vino de B, es de un 15%. ¿Ves cómo no hay correlación, digamos, como son bastante diferentes los números? Bien. Si más o menos se entendió, espero que sí, voy a pasar al problema 3, que es muy parecido. Entonces, un moderno edificio tiene dos ascensores para el uso de los vecinos. El primero es usado por el 45% y el segundo y el resto por el segundo, no te dice el número, pero ya te imaginas por dónde va eso.
Entonces te dice, bueno, que el ascensor, el primer ascensor tiene más o menos un 5% de chance de fallar, mientras que el segundo tiene un 8%, si traducido un poco lo que dice ahí. Entonces te pregunta cuál es la probabilidad de que falle, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido, calcula la probabilidad de que haya sido el primero de los ascensores? O sea, si uno falla, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido el primero? ¿Sí? O sea, vos sabés que el primero tiene un 5% de fallar, bárbaro. Ahora, a vos te llamaron por teléfono y te dijeron, che, falló un ascensor. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido el primero? Spoiler, no es el 5, se va a calcular con valles como hicimos antes. Así que empecemos. Primero vamos a tratar de traducir los datos. A significa usar el primer ascensor, B significa usar el segundo, fíjate que es muy parecido antes. F implica que ocurre un fallo. Entonces cuando yo digo la probabilidad es de 0,45, estoy diciendo que la probabilidad de usar el primer ascensor es de 0,45, que se corresponde al 45%. Digamos, por si esto no lo sabes, te lo aclaro. Cuando está el coso de por ciento, es que la base es 100, digamos. Pero la probabilidad, por una cuestión de comodidad de cuentas o de definición, se tiene como base 1. ¿Qué quiere decir? Que en 45% el total es 100. Y en probabilidad a seca sin porcentaje, el total es 1. Por eso es que acá tenés 45 y acá tenés 0 con 45. O sea, este sería 100 veces menos que el 45, ¿entendés? O sea, cuando tenés, en moraleja, si tenés porcentaje, dividí por 100 y podés trabajar en probabilidad. ¿Sí? Pero bueno, probabilidad de A es 0,45, probabilidad de B regalada, porque te dicen que hay dos opciones, o fueron por A o fueron por B. Bueno, si la probabilidad de A es 45, entonces la otra tiene que ser 0,55. La suma de estas va a dar 1. Después te dice, la probabilidad de que falle, sabiendo que vino de A, es de 0,05. Significa esto, ¿sí? O sea, este famoso 5% de acá. La probabilidad de que falle, sabiendo que vino de B, esto es lo mismo, esto por un problema del editor de ecuaciones que me quedó así, pero que esté en horizontal o en vertical es lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que falle, sabiendo que es B, o dado que es B, es del 8%, o sea, 0,08. Y lo importante del problema, ¿qué pregunta? La probabilidad de que sea A, sabiendo que falló. A mí me preguntaron, o me dieron de dato, la probabilidad de que falle si viene de A. Es distinto. Es distinto. Pensar en el ejemplo de basquetbolista, por eso es un poquito más ilustrativo. Entonces, el enunciado y el diagrama de árbol. Primero, ¿qué tiene que pasar? Tenemos A con un 45% de probabilidades. Tenemos la probabilidad de que falle, dado que vino de A, que es de 0,05. O la otra rama, que la puse en rosa, es B, con un 0,55. Y la probabilidad de que falle, dado que vino de B, que es de 0,08. Y acá ya tenemos todo. Como me piden directamente la probabilidad de que venga de A, dado de que falló, y me dieron la probabilidad de que falle, dado que vino de A, eso tiene olor a teorema de Bayes. Así que lo primero que hice fue, bueno, planteé el teorema de Bayes y me fijo. Tengo esta, F de A, o sea, me piden A en F. Tengo en F en A, tengo la probabilidad de A, es 0,45, tengo la probabilidad de F en A, es 0,05, pero fíjate que no tengo la probabilidad de que falle. No sé cuál es la probabilidad de que falle. Pero si yo visualizo bien los datos, me doy cuenta que esto es un diagrama de árbol, obviamente, y sé que para ver o calcular la probabilidad de que falle, tengo que usar la fórmula de probabilidad total, es decir, sumar todos los caminos que me digan que los ascensores fallaron. ¿Y cuáles son los caminos? El azul y el rosa. Y es lo que planteo acá. La probabilidad de que falle es la probabilidad de que falle el azul más la probabilidad de que falle el camino rosa, digamos, ¿no? Y obviamente, como bien pasó antes, la probabilidad del camino azul es este por este y la probabilidad del camino rosa es este por este. Reemplazo por los números, a A le puse 0,45, a este le puse 0,05, que es el que está acá. Lo mismo para el rosa, la probabilidad de B es 0,55 por este de acá, y la probabilidad de que falle, dado que vino de B, es 0,08, que es este de acá. Entonces, la probabilidad de que falle es de 0,0665. Bien, o sea, que falle A hay un 5% de probabilidades, que falle B hay un 8% de probabilidades. Ahora, que falle cualquiera de los dos es de un, más o menos sería 6%, esto se multiplicó por 100. ¿Sí? O sea, este tiene 5, este tiene 8, este tiene 6,5 más o menos. En resumen. Lo importante es que yo quería calcular esta fórmula que está acá y me faltaba PDF, la probabilidad de que fallen a secas.
que la tengo. Así que ya tengo todos los numeritos, mira qué fácil. F de A, 0,05. FP de A seca 0,45. Probabilidad de que falle 0,0665. Uy, me quedó un 8 ahí. Voy a controlar que esté bien la cuenta por las dudas. Entonces voy a hacer 0,05 por 0,45 dividido 0,0665. Y eso me da 0,3383. Bueno, para que voy a chequear los números, así te lo paso bien. Ahí volví, corregí un poquito los numeritos. Entonces, digamos que, como te dije antes, 0,05, 0,45, 0,0665, este está bien, cambia acá. Y la probabilidad de que venga de A, sabiendo que falló, me terminó dando 0,3383. Fíjate qué loco, porque la probabilidad de que falló, dado que vino de A, es de 0,05. O sea, es bien distinto. Bueno, entonces... bueno, pedía 2 ejercicios y de los 5 elegí 2. Bueno, elegí esos 2, son todos parecidos, tienen toda la misma estructura. O sea, si tuviese que darte una receta de cocina, que no se recomienda enseñar matemática con recetas, pero bueno, por ahí para alguien que no es del palo de las ciencias exactas puede llegar a funcionar, es extraer los datos, armate un diagramita de árbol, fíjate qué es lo que te piden y no hay mucho que saber. Fórmula que hay que conocerse, la de Bayes, para este tema, y saber plantear un diagrama de árbol y la fórmula de probabilidad total, ¿sí? La suma de los caminos, este por este, más el camino rosa que es este por este. Así como resumen. Y bueno, acá elegí un problema muy famoso, que es el problema... Es un problema que se usa mucho en medicina, se nos enseñan siempre. Te voy a tratar de poner en contexto, mira. Hay un test médico que da positivo el 98% de las veces que el paciente está enfermo de una gripe, ¿no? O sea, vos estás enfermo tenés una enfermedad, ¿no? Y te haces un test, el 98% de las veces, ese test te va a decir que te va a dar positivo, es decir, que te va a dar que estás enfermo, y un 2% de las veces te va a decir que estás sano, a pesar de que sí estás enfermo. Parece un número muy piola, ¿no? Como, bueno, si de 100 veces 98 me dice que está enfermo, cuando sí lo está, parece bien. Ese mismo test da positivo, estoy acá, ese mismo test da positivo el 2% de las veces, si el paciente está sano. Es decir, yo estoy sano, voy al médico, me hace el test y el chabón me dice que estoy enfermo. El famosísimo falso positivo, que también parece un número razonable, un 2%, parece un número bajo, ¿no? Mira, tenés un 2%, o sea que pocas veces pareciera que va a fallar. Después se sabe, esto como vino Dios, o puede ser, por un montón de cosas se puede saber esto, que el 0,1% de la población tiene la gripe en cuestión de que estamos hablando, ¿sí? Si te haces el test, esto es la pregunta clave, si vos te haces el test y te dio positivo, ¿qué probabilidad hay de que efectivamente estés enfermo? Fíjate la cosa, porque a vos te dan este dato, que si estás enfermo, el test da positivo el 98% de las veces, pero me preguntan la inversa. Che, si el test me dio positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo? Mirá qué interesante, porque esto mira lo que... Sí, esto se usa mucho, en serio, porque es impresionante el resultado que va a dar. Y bueno, defino los datos, o sea, digo que E significa estar enfermo, S significa que es estar sano, y esta P, que va a aparecer por acá, esta P minúscula, implica que el test dio positivo, y traduzco en números los datos que me dieron. Entonces me dice, la probabilidad de que dé positivo sabiendo que está enfermo es de 0,98. La probabilidad de que dé positivo sabiendo que está sano es del 0,02. O sea, no sabiendo, o sea, sí es que está sano. Sí. La probabilidad de que estés enfermo a secas es de 0,01. 0,001. No es este 0,1%, lo 10%, te da este acá. Y obviamente la pregunta es esta, ¿qué probabilidad hay de que tenga la gripe sabiendo que dio positivo? Entonces, la probabilidad de estar enfermo dado que di positivo, es la pregunta. Fíjate que me dan P dado E y me preguntan por E dado P, así que esto es un valle de acá a la China. Como siempre, empiezo con el diagramita de árbol, ¿sí? Y me fijo. A ver, vamos a empezar por acá, por abajo. Yo como identifiqué que vale valles, ¿sí? Porque me dan
P de N y quiero E en P, o sea, saber que la probabilidad de que esté enfermo dado que dio positivo, aplico Bayes, pero evidentemente me doy cuenta que la probabilidad de que esté positivo a secas no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué hago ahora? Aplico el teorema de probabilidad total, si querés, ¿no? O sea, ¿qué chances hay de que dé positivo? Bueno, puede dar positivo siendo que esté enfermo o puede dar positivo siendo que esté sano. Tengo los datos de todas las ramas. La probabilidad de que dé positivo siendo que esté enfermo es esta. Mira, la probabilidad de que esté enfermo, que es 0,001, por la probabilidad de que esté positivo, dado que esté enfermo, es decir, 0,98, lo que está acá. Y su correspondiente para la rama rosa, la probabilidad de que dé positivo, dado que estoy sano, por la probabilidad de estar sano. Que obviamente, si 0,001 está enfermo de la gripe, digamos que el 0,999 está sano. O sea, sano entre comillas. Sería no estar enfermo entre la gripe. Pero bueno, quedaba muy largo y le puse ese de sano. Si se entiende esto, fíjate que la probabilidad de que sea positivo, esto también lo voy a tener que corregir. Esto porque hago copy y paste para no escribir tanto. Esto sería P y esto sería una P. La probabilidad de que dé positivo es de 0,02096. O sea, si multiplico por 10 estoy acá. Si multiplico por 100 estoy acá. O sea, hay un 2% de chance de que el test dé positivo, sin importar nada. O sea, es una lotería. Yo voy, no sé si estoy enfermo, no sé si estoy sano, no sé nada, me doy un test, sabemos de antemano que sea como sea que esté, hay un 2% de chance que esté positivo. ¿De dónde sale el 2%? De multiplicar este 0,02%, ¿no? Bueno, ahora sí, miro el teorema de Bayes y me doy cuenta que tengo esta, P dado E, positivo dado que estoy enfermo 0,98, la probabilidad de estar enfermo, que es 0,001, y la probabilidad de que dé positivo a seca, que es 0,02096. Meto esto en la cuenta y me da este número. Mira qué loco, ¿eh? Que si lo paso a porcentaje, redondeo por acá, por el segundo decimal, y me da que la probabilidad de estar enfermo, sabiendo que el test dio positivo, es del 4,7%. Tremendo, tremendo, porque fíjate que la probabilidad de que a nosotros nos dieron este dato, de que el test va a dar positivo, si el paciente está enfermo, en el 98% de las veces. Pero fíjate la inversa. De 100 veces que el test implica, o sea, de 100 veces que el test da positivo, alrededor de 5 el paciente va a estar enfermo. Vos te das cuenta, imagínate que esto fuese COVID, que en vez de gripe fuese COVID. Imagínate que de 100 pacientes, solamente que dieron positivo, solamente 5 están verdaderamente enfermos. Y a los otros 95 lo aislaron y le dijeron y les llenaron la cabeza de que tenían el bicho y fue mentira. ¿Te das cuenta por qué es importante esto? O sea, es un tema, este es como para mí la aplicación más interesante. Si uno hace el análisis matemático y se fija por qué da así, se da cuenta que la probabilidad del falso positivo, esto no hace falta que lo sepas con este detalle, yo te lo cuento a forma de anécdota, pero la formalidad del falso positivo, o sea, de que dé positivo, de que está sano, para una enfermedad de estas características es mucho. O sea, fíjate, la probabilidad de estar enfermo a secas es 0,001. Pero el test tiene una posibilidad de dar positivo, dado que está sano, de 0,02. O sea, este número es muy grande en comparación con este número. Cuando meto esto en la calculadora, me da que puedo estar, de que estar enfermo, dado que el test es positivo, es bajísima. Entonces, esto después a la hora de desarrollar test y métodos de análisis, qué sé yo, se tiene muy en cuenta esto. Este número, que por ahí al principio parecía razonable, en realidad es muy malo, porque me termina dando este resultado que es inadmisible en cualquier ámbito. O sea, nunca no puede pasar esto. No puede ser que yo me haga un test, que 100 pacientes se hagan un test, que le digan a 100 que están enfermos y que solamente 5, ¿entendés? Realmente estén. Pero bueno, esto es como un poco el resumen de este TP, de esta aplicación que me parece recopada, como para motivarte un poquito más a estudiar esto. Y después te dejo acá un videito, esto es opcional, es un chabón que hace comunicación científica, que divulga, que habla un poco del teorema de Bayes, pero también, o sea, no hace mucha matemática, sino que cuenta un poco la historia de dónde sale y da algunos ejemplos como el que te di recién, que está piola como para... Dura 10 minutos el video, esto es como para verlo en la cama mientras volvés con el celular, no es parte de la facu. Y bueno, acá te lo dejo terminado, ahora te paso el video y el PDF para que lo puedas ver.